Hare Krishna, ¿cómo están? Mis respetos y reverencias a todos. Muchas gracias por participar de este hermoso grupo de compartir el Bhagavad Gita tal como es de Srila Prabhupada, la canción del Señor. Bueno, estamos transitando el capítulo 6 y un capítulo muy interesante del Bhagavad Gita, como todos. Y bueno, este capítulo se titula Dhyana Yoga. Um, Recordamos que Dhyana es meditación, por eso es Dhyana Yoga. Y hoy nos toca el texto número 16 del capítulo 6. Vamos a cantar el mantra de invocación como para ofrecer respetos a esta gran obra literaria, llena de sabiduría y conocimientos atemporales. La palabra del propio Sri Krishna Bhagavan, la suprema personalidad de Dios. Entonces vamos a compartir el texto 16 hoy. Vamos a cantar el mantra de invocación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bien, Srimad Bhagavad Gita tal como es, Dhyana Yoga o el yoga de la meditación. El texto 16 dice así, en sánscrito original lo que Krishna le está hablando a Arjuna, su querido devoto y amigo. Nati ashnatastu yogoshti na chaikantam manashnataha na chati swapna shilasya jagrato naivacharjuna. Traducción. No hay ninguna posibilidad de convertirse en yogi o Arjuna si se come demasiado o se come muy poco, ni si se duerme demasiado o no se duerme lo suficiente. Significado por Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. A los yogis se les recomienda aquí regular la dieta y el sueño. Comer demasiado significa comer más de lo que se requiere para mantener el cuerpo y el alma juntos. No es necesario que los hombres coman animales porque hay una amplia provisión de granos, verduras, frutas y leche. Según el Bhagavad Gita, se considera que esos alimentos sencillos se encuentran bajo la influencia de la modalidad de la bondad. La carne es para aquellos que están bajo la influencia de la modalidad de la ignorancia. En consecuencia, aquellos que se dan a comer carne, a beber, fumar y comer alimentos que no se le han ofrecido primero a Krishna, habrán de sufrir reacciones pecaminosas por el hecho de comer únicamente cosas contaminadas. Bunyate tetuagam papaye pachanti atmakaranat. Todo el que come para el placer de los sentidos o que cocina para sí mismo y no le ofrece su comida a Krishna, solo come pecado. Aquel que come pecados y que come más de lo que se le ha asignado no puede ejecutar un yoga perfecto. Lo mejor es comer únicamente los remanentes de la comida que se le ofrece a Krishna. Una persona en estado de conciencia de Krishna no come nada que no se le haya ofrecido primero a Krishna. De modo que solo la persona consciente de Krishna puede lograr la perfección en la práctica del yoga. Y aquel que artificialmente se abstiene de comer, elaborando su propio proceso de ayuno, tampoco puede practicar yoga. La persona consciente de Krishna observa ayunos tal como se recomienda en las escrituras. Ella no ayuna ni come más de lo necesario y en virtud de ello está en capacidad de ejecutar la práctica del yoga. Aquel que come más de lo necesario va a soñar mucho mientras duerme, a raíz de lo cual tendrá que dormir más de lo necesario. No se debe dormir más de 6 horas al día. Aquel que duerme más de 6 horas de las 24 del día, sin duda que está influenciado por la modalidad de la ignorancia. Una persona influida por la modalidad de la ignorancia
es perezosa y propensa a dormir mucho. Esa clase de personas no pueden hacer yoga. Bien, entonces voy a leer de nuevo el texto original, que es el número 16, que decía así: Nati ashnatas tu yogosti nachaikantan anashnataha nachati swapna shilasya jagrato naivacha arjuna. No hay ninguna posibilidad de convertirse en yogi o arjuna si se come demasiado o se come muy poco, ni si se duerme demasiado o no se duerme lo suficiente. Oma Gyanati Mirandasya, Gyananshana Shalakaya, Chakshurun Milita Mianatashmai, Sri Gurave Namo Namaha. Nací en la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual abrió mis ojos con la antorcha del conocimiento, a él le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Namaom Vishnupadaya, Krishna Prestaya, Bhutale, Srimate Jaya Pataka Swami Itenamine, Nama Acharya Padaya Nita y Kripa Pradaine, Gaurakata Damadaya Nagara Gramatarine. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Itinamine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschata Deshatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavyo Namo Namaha Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Bueno, mis respetos y reverencias a todos los que estén viendo la transmisión, mis saludos cordiales, y como estamos viendo, el capítulo 6 del Bhagavad Gita es muy práctico y deja muchas instrucciones. Bueno, en el capítulo 6 se va a explicar cómo el sistema óctuple de yoga, también denominado Ashtanga Yoga, es un medio por el cual se puede controlar la mente y los sentidos. Ahora bien, Ashtanga Yoga o el yoga óctuple, la palabra misma lo dice. De hecho, Patanjali, un sabio de la India que escribió los sutras de Patanjali, Prabhupada lo menciona en el Bhagavad Gita también, explica en qué consiste este sistema óctuple. Aquí Krishna lo va a resumir de una manera muy excepcional, muy extraordinaria. Justamente en los textos anteriores se explicó un poquito y la palabra misma lo dice. Ashta en sánscrito es el número 8 y anga, pasos, escalones, también extremidades o partes, se traduce la palabra anga. Ashtanga es el sistema óctuple de yoga. Entonces, si la Prabhupada explica en los significados previos que en Kali Yuga, en la época que vivimos, esto es muy difícil de hacer. De todas estas descripciones que dio Krishna de cómo uno tiene que sentarse con el tronco erguido, ir a un lugar apartado, desvincularse de la familia, hacer una meditación estricta. De hecho, Arjuna lo va a rechazar. Ahora después no quiero adelantarme a lo que va a venir, pero Arjuna va a rechazar este sistema óctuple de yoga, lo va a considerar impráctico. Y Arjuna era un devoto puro que lo tenía cara a cara a Krishna, y era otra yuga. Estaba empezando Kali, pero todavía no había ejercido. Parikshit con Kali todavía no habían tenido ese encuentro, y todavía Krishna estaba en el planeta, por lo cual Kali todavía, o sea, la era de la riña y la hipocresía, de las desavenencias, de los problemas, todavía no había surgido. Entonces, aún así, Arjuna, imaginen la posición, a veces Arjuna se pone en nuestra posición y hace preguntas que él ya sabe para que nosotros las podamos entender. Pero si Arjuna, un devoto puro de Dios, con todas las cualidades, era como un Schwarzenegger, un santo, una especie de Raya Rishi, un gran devoto, inmaculado del Señor, un amigo eterno de Krishna, que lo ve cara a cara y que le puede hacer preguntas, y que encima está en una yuga más favorable, una época donde hay más valores espirituales, rechaza Ashtanga Yoga, que decir de nosotros. Por eso Srila Prabhupada en los capítulos anteriores va a explicar que el proceso de Ashtanga Yoga es muy difícil, y experta y extraordinariamente en los textos 33,
34 y 35, Srila Prabhupada nos va a dar las fórmulas, 2 sistemas prácticos para poder controlar la mente y avanzar espiritualmente, sin necesidad de practicar el Ashtanga. De hecho, en los textos anteriores se definió a yoga como una escalera, ¿no? Donde teníamos yoga rurukshu, el escalón más bajito, jnana yoga, o el yoga de la especulación, el conocimiento teórico, y después tenemos el yoga rudasya, que es si comparamos el yoga con una escalera que va de menor a mayor, el yoga rudasya es el escalón más alto. Y Krishna, al final, en el último texto de este Bhagavad Gita, va a definir o va a explicar qué significa ese escalón más alto, que no es nada más y nada menos que el Bhakti, el servicio devocional desinteresado al Señor. Muy lindo el último texto, como termina este capítulo. Prabhupada un lindo significado bastante extenso también, explicando que inclusive es uno de los preferidos de su santidad Bhaktivedanta Swami. Hemos escuchado muchísimas clases donde a Maharaj Bhaktivedanta se le da para elegir un texto de Bhagavad Gita y elige el último de este capítulo, que es el Yoga Rudasya, el yoga más elevado de todos, y que en Kali Yuga justamente es el más simple, el servicio devocional o el Bhakti. Bien, también en este capítulo se va a explicar que poder dedicarse al Bhakti o por practicar servicio devocional, que es muy simple, esto disminuye el esfuerzo egoísta del materialismo craso al que estamos inclinados. O sea, el disfrutar egoístamente de los sentidos haciendo que Dios no existe. Bueno, Dios está allá con sus temas, o Dios no existe. Gente que respetamos esa tendencia, pero dice Dios no existe, hace la tuya. Se vive una sola vez, que sálvese quien pueda. Hoy en día estamos influenciados por esta mentalidad de materialismo craso, y la práctica del servicio devocional que se explica a lo largo del Bhagavad Gita, que es muy sencilla, Krishna va a explicar y Prabhupada hace hincapié en esto del equilibrio, de cómo dormir más, dormir menos. Ahora lo vamos a desarrollar un poquito, pero muchas veces en este capítulo se explica la palabra samá, tratar de llegar a un equilibrio entre blanco y negro, dormir mucho o no dormir nada, ayunar o comer demasiado, ¿no? Se va a usar muchas veces la palabra samá, el equilibrio, la ecuanimidad. Bien, entonces este capítulo también nos enseña a identificar la mente y a depurarla y adiestrarla, y las consecuencias de no hacerlo. Vemos que en los textos anteriores que la mente, si está adiestrada, depurada, la vamos limpiando, se vuelve un buen amigo en el avance espiritual, y si la dejamos caprichosa, egoísta o con su tendencia natural, ¿no? Se va a describir cuáles son las características de la mente aquí: turbulenta, inestable, caprichosa, obstinada, muy fuerte. Más adelante se va a describir, ¿no? Este capítulo es un análisis muy interesante de todo lo que es el estudio de la mente. Y también Prabhupada nos explica en los primeros textos, en los significados, que el punto central, esto es muy importante, por eso se hace este capítulo, está en el medio del Bhagavad Gita, más o menos en la mitad. El punto central de la práctica de yoga es la mente. Eso dice Prabhupada en los primeros textos, ya de arranque, ya se habrán dado clases sobre esto. Entonces, de esa manera, vamos a dar un ejemplo práctico de identificar la mente, porque en realidad ya el capítulo 2 nos da una orientación de quiénes somos y qué hacemos en este mundo. Nunca hubo un tiempo en el que no existimos, y en el futuro tampoco vamos a dejar de existir. El alma es eterna, no se acaba con la destrucción del cuerpo físico, explica el capítulo 2 Krishna Arjuna en el Bhagavad Gita. El alma no puede ser cortada por ninguna clase de arma, no puede el fuego quemarla, no puede el agua humedecerla, ni el viento marchitarla. Bien, ahora, se define al cuerpo como un vehículo, yantra, en el Bhagavad Gita. Yantra significa vehículo, maquinaria sofisticada.
automóvil, podríamos decir. Y el que le da vida a ese cuerpo, lo que nosotros realmente somos, es el alma, el atma, que está infinitesimalmente ahí, ubicada en el corazón, y la que le da vida al cuerpo. Ahora, la mente es una parte del yantra, pero no es nuestra verdadera identidad. Entonces, y Prabhupada da un ejemplo de cómo la mente es como el volante de un automóvil, pero el volante no soy yo. Entonces, este capítulo, vamos a dar un ejemplo práctico de cómo identificar la mente. Imagínense un domingo de invierno. Uno se tuvo una fiesta, se acostó tarde, trasnochó porque era un cumpleaños, lo que fuere, y al otro día tiene que levantarse muy temprano para ir a trabajar. Tiene el despertador colocado, suena, me acosté a las 3 de la mañana y suena a las 6 de la mañana para ir a trabajar. 7, la hora que cada uno se levanta. Imaginen que tenemos que madrugar. Muchos lo hacemos. Entonces, suena el despertador a la hora que fuere y tuve 3 horas de sueño. Y escuchamos truenos, lluvia, y sabemos que hace frío afuera porque es invierno. Llueve. Entonces hay una vocecita que aparece que dice, quédate un ratito más. Qué linda está la cama. Estás muerto. Bueno, esas vocecitas son la mente. Es la mente. Vienen de la mente. Entonces, esa no es nuestra verdadera identidad. No tenemos nada que ver con eso. Eso es una propuesta que nos hace nuestra querida y enajenada y materialista y sucia mente. Prabhupada hizo una broma así, dice, limpiarle el corazón a ustedes, los occidentales, es más difícil que agarrar un trapo blanco, húmedo, y limpiar un carbón. Tenemos muy sucia la mente, pero Cheto Darpanamar Shanam, dice el señor Chaitanya. El proceso inmaculado y poderosísimo de limpieza de la mente y la conciencia es el Sravanam Kirtan, justamente lo que estamos haciendo. Cantar y escuchar temas relacionados con el Almighty. Llámesele como se le quiera llamar. El creador, el mejor amigo, Dios, Krishna, Bhagavan, Govinda, Alá, Jehová, Adonai. Estamos hablando de la misma persona. De hecho, el Vaishnavismo, lo que se define en el Bhagavad Gita, es una ciencia atemporal de la autorrealización, monoteísta. Dios es uno, en diferentes culturas se lo conoce con diferentes nombres. Entonces, lo interesante de textos anteriores, que no quería dejar de mencionar esto, es que nos da un atisbo de qué sucede cuando uno controla la mente. Aquel que ha conquistado la mente, que la ha depurado, que la ha limpiado, que la ha adiestrado de alguna u otra manera, ya ha llegado a la superalma. Se habló anteriormente. No voy a hacer mucho, pero imagínense los beneficios de controlar la mente, o de adiestrar o depurarla, es que se llega a Dios. Superalma es la porción de Dios que llevamos en el corazón. Muchos devotos avanzados como Vishvamitra ya tienen un contacto fluido y muchas historias con el superalma. Yo la escuché un par de veces en mi vida, pero no la veo constantemente o no la escucho constantemente todavía. Pero sé que está ahí, ¿no? Krishna dice, Chaham, Sarvasya Chaham Ridisani visto. Sarvasya, de todas las entidades vivientes, en el Ridi, en el corazón, yo estoy situado. Así que sabemos que Krishna está ahí y sabemos que es Suridan Sarvabhutanam, nuestro mejor amigo. El que nunca falla. Achuta. Bien, entonces, no como los soldados falibles que define el Bhagavatam. Bien, eso es otro capítulo. Entonces, sobre este texto podemos mencionar que a qué se refiere Prabhupada con esto de que el que duerme más de 6 horas, porque da muchas definiciones interesantes, es que encontremos un equilibrio. O sea, y cuando habla de ayunar o comer demasiado, es buscar un equilibrio. Y Prabhupada hace hincapié en algo muy importante, que es
el equilibrio o el buen uso de este yantra, de este cuerpo humano, es comer únicamente alimentos que se han ofrecido a Dios, no violentos. Krishna dice, si alguien me ofrece con amor y devoción una flor, una fruta, un poco de agua, yo la voy a aceptar. Entonces, Prabhupada hace hincapié de que estudiemos los beneficios de una dieta lacto-vegetariana, pero más allá de eso, porque los elefantes y los gorilas también son vegetarianos y grandes genocidas fueron vegetarianos, ahí no queda la meta de la vida sellada. Tenemos que evolucionar más y que los alimentos que vamos a ingerir, como dice el capítulo 3, ¿no? En un 3.13, un verso famoso del Bhagavad Gita, que habla Prabhupada en este significado también, es que los ofrezcamos a Dios. Dios es el creador. Prabhupada explica, ni una gota de leche podemos fabricar en un laboratorio. Entonces, como no podemos fabricar el alimento que nosotros consumimos, leche, ningún ser humano puede fabricar leche. Leche en polvo es otra cosa. Leche ordeñada de vaca, ningún ser humano, un grano de arroz, una manzana, nadie puede fabricar eso. Se nos da por Dios. Entonces, hasta los cristianos agradecían su alimento. Nosotros debemos, como practicantes de Bhakti Yoga o como almas que quieren regresar a Dios, ofrecer los alimentos con amor y devoción a Dios. Con una simple oración, oh Dios, por favor, acepta esta humilde ofrenda que te ofrecemos. Acepta, disfrútalos tú primero y luego yo voy a aceptar tus restos. Krishna puede con los ojos comer y eso se vuelve prasadam. Prabhupada va a explicar después los beneficios de ingerir alimentos que se han ofrecido a Dios muy enfáticamente y muy pormenorizadamente todos los beneficios que da. Entonces, cuando hablamos de equilibrio, de samá, significa eso, establecer un criterio. Prabhupada habla de personas, porque el ayuno es algo también que es algo que no... Es algo como el filo de una navaja también, porque si ayunamos demasiado no tenemos fuerza para ejecutar servicio devocional. No somos Vajananandis, no estamos en una choza aislados leyendo las 24 horas o las 12 horas o las 6 horas. Somos Gostiananandis, somos personas que tenemos que compartir y ayudar a otros. Se llama solidaridad, compasión, mercy, misericordia. Nosotros hemos recibido un regalo hermoso que nos ha ayudado un montón, que nos ha hecho brillar, que nos da felicidad, Susukam. Entonces, la tarea más benevolente y más compasiva, dice Srila Prabhupada varias veces en el Gita y en el Bhagavatam, es compartir el regalo hermoso que uno recibió, gratuito. Entonces, compartimos. Y el hecho de compartir nos va a dar muchas bendiciones también. Lo compartimos desinteresadamente, pero lo compartimos. El alimento también lo podemos compartir. Entonces el ayuno, ¿qué significa no ayunar demasiado? O no comer demasiado. Bueno, a los bhaktas se le da permiso, a los iniciantes, porque uno está cargado de ansiedades en el mundo material. El Karpanya Dosopajataso Abba, estoy perplejo, dice Krishna en el capítulo 2. Estoy complejo y soy un avaro. Tengo una mentalidad mezquina. Por favor, instrúyeme. ¿Qué debo hacer? Así empieza el Bhagavad Gita, tomando una posición humilde. No entiendo nada, como Sócrates. No entiendo, lo único que sé es que no sé nada. Entonces, con esa actitud, de hecho, la introducción del Bhagavad Gita dice que esa es la actitud correcta para estudiar o escuchar el Bhagavad Gita. Humildad. Mucho se va a hablar sobre Amanituam, sobre la humildad en todo el Bhagavad Gita. El señor Chaitanya Mahaprabhu dijo que teníamos que tener colgado con un letrero, no neón luminoso porque no había, pero decía que no teníamos que colgar un cartel, una pancarta, en el cuello deberíamos colgar Trina Pisunichena, la humildad. Soy muy insignificante ante Dios, no sé mucho, pero lo poco que sé lo comparto, como hizo Srila Prabhupada. Prabhupada no fue un Vajananandi que se quedó en una choza en Brindavan autoiluminado. Él se tomó un barquito, sufrió 2 ataques en el corazón, en el viaje, viajó con $6, pero tenía la misión de salvarnos. Y de hecho lo hizo.
Entonces, como gratitud, como agradecimiento, es impagable. El maestro espiritual dice es impagable que tenemos la deuda con Srila Prabhupada. Pero al menos tenemos la oportunidad de compartir. Eso significa Sankirtan Yagya. Compartir el regalo. Entonces, como decíamos, una persona que está en una choza, que no tiene actividad física, no tiene viajar a predicar o compartir o trabajar o lo que fuere, quizás pueda ayunar un poco más. Pero ese no es el fin. El fin es la autorrealización. El fin es depurar la mente de la contaminación material, sacarnos ese egoísmo central que llevamos y compartir este conocimiento que se nos ha otorgado tan misericordiosamente. Entonces, decíamos a los bhaktos, a veces uno está cargado de ansiedades, y bueno, cuando uno tiene ansiedades, ¿qué hace? Mucha gente fuma, ¿vieron la típica película? Nosotros no fumamos, pues sabemos todo lo que conlleva a dañar nuestro yantra divino, y porque Prabhupada nos pidió, y porque sabemos que nos acorta el periodo de vida. Pero, ¿por qué muchas veces alguien puede decir, pero alguien, ¿por qué fuma? ¿Por qué uno gasta plata en fumar? Porque uno está cargado de ansiedad y necesita canalizar la ansiedad con algo. Entonces, si uno no fuma y uno se abstiene de algunas cosas, a veces es natural que uno canalice la ansiedad comiendo. Pero si uno come prasad, ahí hay un bonus. Uno se está purificando también. Entonces, después con los años nos damos cuenta, ya no podemos comer lo que comíamos cuando teníamos 20 años y tenemos que regular nuestra dieta por las buenas o por las malas. Pero bueno, acá Krishna lo está diciendo, regúlense. El verso anterior, el verso que sigue también va a hablar de esto, no lo quería espolear, pero bueno, lo vamos a dejar. Pero queríamos dar comentar un poquito de a qué se refiere Prabhupada con esto de las horas, especialmente las personas que están, los sannyasis, o las personas que están muy abocadas también, o que tienen una edad avanzada, por ahí pueden, como los Goswamis, pero los Goswamis eran gopis, o sea, pueden dormir 2 horas o 3 y compartir, Prabhupada de hecho, pero cuando tenemos una actividad fuerte de ir a trabajar, necesitamos una cierta cantidad de energía, se recomienda entre 6 y 8 horas que uno tenga de descanso. Depende de cada organismo, eso es relativo a cada organismo. Volviendo entonces a este hermoso capítulo del Gita, que va a hablar mucho sobre la ecuanimidad, sobre la igualdad, ser ecuánime en cuanto a lograr un equilibrio entre no comer nada y comer mucho. Te doy el ejemplo de las horas de sueño. También, o no dormir nada. De hecho, si Chanakya Pandit creo que dice que 1 minuto de vida que se invierte, se pierde, no se logra ganar ni con muchos lingotes de oro. Entonces la vida humana es un don divino, no sabemos cuánto vamos a permanecer en este mundo. Ayer estuve en la casa de Madhu Prabhu, de un gran amigo que partió, de un día para el otro. De un día para el otro. O sea, muchos quedamos choqueados con su partida. Una persona fuerte, vigorosa, traductor, lleno de buenas cualidades, extrañamos mucho su presencia, de un día para el otro. Entonces no tenemos garantía de cuándo vamos a partir. Entonces es muy valioso cada instante de vida qué tipo de uso le damos. Y si dormimos demasiado, eso no lo podemos recuperar. Bien, entonces me gustaría ir finalizando con el Gita Mahatmya, o algunos de los beneficios que otorga la escucha de este maravilloso 6º capítulo del Bhagavad Gita. Entonces, el Gita Mahatmya es un libro que habla justamente sobre las glorias o hechos históricos basados en hechos reales de diferentes personas en la historia hace mucho tiempo atrás que han obtenido un beneficio eterno por la recitación y la escucha, o ambos, o uno de ellos, de cada capítulo del Bhagavad Gita. Sobre el 6º capítulo, el señor Vishnu le dijo a Lakshmi, Dios le dijo a su consorte eterna, ahora déjame relatarte las glorias de la escucha del 6º capítulo del Bhagavad Gita. Quien quiera que las escuche será liberado del mundo material. No es poca cosa.
En las orillas del río Godavari, un río sagrado, uno de los 7 ríos sagrados que hay en el sur de la India, existe una ciudad que se llama Pratishtampur. En esa ciudad, yo soy famoso, dice Krishna, como Pipalesh. Hay una deidad que se llama Pipalesh y que es, a quien quiera que la ve también recibe mucho beneficio espiritual. Allí vivía un rey llamado Janashruti. Sus súbditos lo amaban. Tenía cualidades ilimitadas. Era un Raja Rishi, un dios, un rey santo. Entonces, siempre daba caridad como las nubes de lluvia, siempre buscaba el bienestar de sus súbditos y de esa manera los devas, los semidioses, quisieron bajar para bendecirlo. Bajaron en la forma de cisnes, que podían hablar el vocablo humano. Entonces los cisnes bajaron y cuando pasaron por arriba del palacio, muy cerca, hay uno que pasó por arriba del rey. Y el resto de los compañeros cisnes que eran semidioses le dicen, ¿no ves que está ahí el gran rey Janashruti? ¿Por qué le pasás por encima, le volás por arriba? Entonces ese líder de los cisnes se da vuelta, que era un deva, y le dice, pero ¿acaso este rey Janashruti es tan poderoso como el sabio Raikva? Y justo como estaban hablando en idioma humano, estos cisnes, el rey escuchó y se quedó muy sorprendido. ¿Y quién es este sabio Raikva? Yo lo quiero conocer, quiero aprender de él. De hecho, el Bhagavatam, el libro posgraduado del Bhagavad Gita, habla de una conversación entre dos grandes almas, un gran maestro y un gran oyente, Sukadeva Maharaj y Parikshit, el nieto de Arjuna. Entonces, al rey, cuando escuchó esto, lo mandó a su auriga, a su cochero, al que maneja su carroza, a buscar al sabio Raikva por todas partes hasta que lo encuentre y le diga dónde reside. Así, el auriga del rey Janashruti salió a buscar al sabio Raikva, pasó por varios lugares de peregrinaje, como la provincia de, la provincia de Gaya, pasó por Mathura, pero cuando llegó a la ciudad de Kashmir encontró un lugar donde todos lucían como devas, o sea, la gente tenía un brillo corporal muy interesante, había mucha paz, armonía, y había un gran templo del señor Shiva, el señor de la destrucción, el modelo de la ignorancia, que se llama Manikeshwar. Ahí el señor Shiva es adorado como Manikeshwar. Y en la entrada del templo vio una carretilla muy vieja y rota, en la cual había un sabio sentado muy tranquilo. Entonces el auriga se aproximó y dijo, ¿no será este Raikva? Y tuvo la buena suerte que realmente era Raikva. Entonces le preguntó, señor, ¿usted es Raikva? Sí. ¿Y por qué está, siendo un sabio tan poderoso, por qué está acá sentado en este lugar con esta carretilla rota, en este lugar tan descuidado? Y el sabio estaba en meditación, abrió sus ojos y le dijo una frase que marcó el corazón del auriga. Le dijo, estoy totalmente satisfecho, no necesito nada. Esto entró al corazón del auriga y dijo, acá encontré a Raikva, le voy a comunicar al rey. Y ahí entendió todo el auriga, porque en ese lugar había tanto, la influencia de este sadhu, de este sabio era tan grande, su conocimiento, su pureza, que había irradiado en toda la ciudad, y toda la ciudad brillaba en base de su poder espiritual, o de su avance espiritual. Bien, entonces el auriga llega y le dice la buena noticia al rey, encontré a Raikva, es un sabio increíble, ¡wow! Dice el rey, vamos a verlo. Y llega una comitiva, toda una parafernalia, y sí, le voy a regalar cosas, vamos, y agarran una procesión y se van a Kashmir. Y el rey cuando llega le dice, uy, Raikva, le ofrece respeto y dice, mire, le traje un montón de regalos, le traje oro, le traje ropa, le traje caballo, vaca, sirvienta, le traje de todo para regalarle a usted. Y el sabio se enoja, le dice, rey, usted es un ignorante, tonto,
agárrese inmediatamente todos estos regalos que no tienen ningún valor y váyase de acá. Y el rey quedó como, uy, 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 metí la pata. Entonces se tiró a los pies el rey de Raiva, le pidió humildemente disculpas, perdóneme, no lo quise ofender, por favor. Humildemente y sinceramente le pide disculpas y se arroja a sus pies. Y el sabio sonrió y dijo, está bien, te estaba testeando, te estaba probando. Y ahí empezaron a hablar y el rey Pranasuruti le dijo, pero ¿de dónde usted obtiene su conocimiento, su paz, su realización? Me dijo su áuriga, que le dijo una frase que lo dejó pensando. Yo simplemente todos los días, querido rey, recito el 6º capítulo del Bhagavad Gita. Simplemente haz eso y podrás entender. A partir de ahí, esa instrucción, así como la auriga, la frase le tocó el corazón, el rey sintió que esa era su instrucción de vida. Y volvió al palacio y todos los días, con mucha fe y devoción, recitó y escuchó el 6º capítulo del Bhagavad Gita. A su debido momento, un avión de flores descendió del mundo espiritual y lo llevó al rey Janasuruti de vuelta a casa, de vuelta al Supremo. Y también el sabio Raiva, cuando llegó su hora, otro aeroplano de flores descendió y lo llevó de vuelta a casa, de vuelta al Supremo. Así que bueno, espero que les haya gustado esta historia basada en hechos reales del 6º capítulo, las glorias o el Mahatmya del 6º capítulo del Bhagavad Gita. Si quieren hacer alguna pregunta, como esta clase va a estar grabada, tengo un problema con el Facebook que me borra la clase y no me la deja subir, entonces me pidieron los organizadores que se las pueda grabar. Pueden enviar sus preguntas o comentarios por texto tras esta clase y intentaremos con Prabhu Vishwamitra y todos los grandes maestros y devotos que hay en este hermoso grupo de intentar humildemente contestarles. Espero que puedan seguir cantando Hare Krishna, ser felices, mis respetos, Hare Krishna.